Bienvenidos al programa donde de forma práctica y amena aprenderás de finanzas personales y de negocios y cómo mejorar tu relación con el dinero. Consejos, invitados y mucho más. Aquí iniciamos Principios Financieros con Mario Lizola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí de regreso con nuestro invitado de esta tarde, el contador público César Corona. César, gracias de verdad por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado. Estamos contentos de estar aquí contigo esta tarde. Gracias. Bueno, pues César es un buen amigo, colega, compañero por ahí. Nos tocó estudiar la especialidad en evaluación de empresas, César, que ya acabamos de terminar. Pero bueno, por eso tenemos hoy pues toda la confianza, ¿no? Poder con César platicar el tema que tenemos el de hoy de la planeación para el cierre fiscal. Se escucha a lo mejor muy rimbombante, César, pero ahorita lo vamos a ir desmenuzando, que nos des algunos consejos. Obviamente, cada semana nos ven empresarios, emprendedores, gente que tiene el anhelo, ¿no?, de hacer las cosas bien, de profesionalizarse y crecer en sus negocios. Me gustaría platicarles un poquito de César. César, bueno, tiene un amplio currículum, mucha experiencia profesional en diferentes temas. Bueno, de profesión y formación es contador público. Así es, sí. Por la Universidad del Noroeste, ¿verdad? Universidad del Noroeste, hoy Universidad de Valle de México, por ahí aparece que es director de Corona Dávila y Asociados. Tiene también una maestría en impuestos y una maestría en administración. Parte de su formación, maestría en impuestos, maestría en administración. Ha trabajado en diferentes, has tenido la experiencia como directivo en diferentes organizaciones aquí importantes en el noroeste de México. Y bueno, ha fundado hace más de casi 15 años, César, un despacho que eres socio de Corona Dávila y Asociados, que manejan todo tipo de estrategias o asesoría en tema contable, fiscal, legal. Es todo, digamos, un buffet de servicios integral para las pequeñas y medianas empresas. Por ahí veía información, más de 300 clientes, más de muchas empresas atendidas, muchos proyectos realizados. Ha sido vicepresidente del Colegio de Contadores, actualmente vicepresidente fiscal de Canaco. Y bueno, muchos otros puestos, César, que sé que has estado ahí. Te gusta mucho estar activo y participando en las asociaciones y en las organizaciones, siempre con el fin de apoyar y agregar valor pues, a nuestra sociedad. Y el día de hoy, César, pues gracias de nuevo por estar aquí, que sé que va a ser de mucho valor por las personas que nos están viendo en esta tarde. Pues muchas gracias por invitarme. Estamos contentos, como decía, de estar aquí, poder aportar con un granito de arena en estos temas pues que son aparentemente un poco áridos, pero son muy importantes a la hora de tomar decisiones en nuestras empresas. Así es, César, pues siempre vemos el tema financiero. Obviamente hablamos aquí en este programa de principios financieros, pero bueno, a veces el tema fiscal me ha tocado conocer empresas que por no cuidar mucho el tema de los impuestos, después eso les viene afectando y puede afectar, digamos, pues el buen funcionamiento o que una empresa pueda quebrar o cerrar por todo lo que puede ocasionar una mala administración. Así que por eso hoy ese tema yo creo que es muy relevante el día de esta tarde, tener una planeación del tema fiscal. Y yo creo que estamos en buen momento, ¿verdad? Estamos ahorita cerrando, el penúltimo mes del año, nos queda un mes para planear ese cierre, César, y no estar a las carreras a última hora, ¿verdad? Sí, definitivamente, pues ya ahorita para estas fechas, bueno, ya estamos prácticamente el mes de noviembre ya se terminó. Y ya, pues muchos ya deben de tener bien identificado cómo van a terminar este año, ¿no? Okay. Entonces, analizar los presupuestos, ver los flujos de efectivo y obviamente la carga tributaria, pues bien administrada, ya teniendo tanta información, porque sí, en muchas empresas diciembre es el mes más importante. Así es. Pero ya tienes 11 meses ahí, entonces ya se tiene que hacer una serie de análisis adicionales en este mes o a principios de diciembre para que no tengas mayor problema en tu cierre del ejercicio, ¿no? Muy bien, entonces es muy importante planear o hacer ese cierre, o sea, ir visualizando, a ver, cuáles fueron mis ingresos, mis gastos, cuál fue mis declaraciones, etcétera. Para no dar a última hora, siempre me toca a veces escuchar, ¿no? Yo no soy experto en temas fiscales, que a veces, me cayó un depósito muy grande el último día o me cayó ciertas cosas y me afecta o me mueve a veces el tema, ¿no? de mi planeación. Sí, ahí es muy importante porque finalmente, como ya tenemos 11 meses del ejercicio, ajá,
Ahí es importante, por ejemplo, si traes pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y si tienes ingresos adicionales por las fechas y que ya pues la economía se ha ido reactivando poco a poco, ya post pandemia, pues entonces de alguna manera tienes que analizar tú esta serie de situaciones para precisamente aplicarlas, que no se te vaya a pasar por ahí una pérdida fiscal, que no se te vaya a pasar, por ejemplo, si tienes un activo que ya no sirve y lo vendiste y a lo mejor tuviste una pérdida en venta de activo fijo, también aplicarlo. Y obviamente pues tus proyecciones que tienes que hacer en materia de que ya en diciembre pues tienes que pagar el aguinaldo, el día 20 es el día último que te permite la ley para pagarle a tus trabajadores. Entonces ya ir viendo bien, ya tienes la mayor parte de los flujos bien identificados, tus ingresos, tus gastos y qué es lo que tienes que ir haciendo para que precisamente termines el año tranquilo, ¿no? Y no presionado. Ese es lo que vamos buscando, evitar errores, porque muchas veces las prisas te llevan a errores, omisiones, o de alguna manera que hagas algo mal que despierte en la autoridad alguna inquietud y después te mande alguna aclaración, o sea, aclárame qué hiciste aquí, ¿no? Alguna discrepancia. Alguna discrepancia. Sí, obviamente la discrepancia fiscal como tal, pues también hay que tener cuidado, porque muchas empresas dicen, bueno, no voy a pagar impuestos el ejercicio porque terminé con pérdida, pero también la autoridad en algún momento dado te puede hacer alguna observación y decirte, oye, ¿por qué terminaste con pérdida? ¿Verdad? Entonces ahí puede generar en determinado momento una discrepancia fiscal que diga, ¿por qué llegaste a esa pérdida? Bueno, tuve algunos eventos, pedí algún crédito, hice algunas inversiones importantes y por eso esto me está generando una pérdida, pero tenerla bien identificada, bien documentada para que en caso de que la autoridad nos requiera algo, pues tenerlo listo, ¿no? Perfecto. César, y yéndonos un poquito al inicio, ¿no? O sea, yéndonos un poquito, toda empresa tiene ciertas obligaciones, ¿verdad? Si nos están viendo aquí, depende si eres podemos ser persona física o persona moral. Nos vamos a ir, digamos, a lo básico, ¿no? De las personas que nos estén escuchando. Todos tenemos que hacer una declaración mensual y es planear tu cierre pensando en la declaración anual que vamos a hacer. O sea, es mucho planear desde ahorita la declaración del año que entra. Bueno, sí es importante porque en el caso de personas físicas, por ejemplo, tú, aparte de tus deducciones normales de la operación de tu negocio, bueno, hay que separar si eres asalariado o si eres de actividad empresarial, ¿no? Pero tú, por ejemplo, si eres asalariado o persona física con actividad empresarial, tienes que ver que estén bien documentadas tus deducciones personales y que cumplan con la cuestión de las fechas, porque muchas veces en tu declaración, ya ves que las personas físicas tenemos hasta el 30 de abril para presentar nuestra declaración anual, pero va pues con respecto al ejercicio anterior y muchas veces no tenemos bien ordenados nuestros CFDIs o facturas como normalmente se conoce para que no haya problemas a la hora de subir toda la información o cuadrar o acomodar o aclarar la información que en el portal del SAT ya de por sí hay una precarga de información. Entonces que precisamente no haya ahí problemas porque finalmente tú dices, bueno, si me quedó un saldo a favor de impuesto sobre la renta en el caso de las personas físicas, luego no te lo devuelve Hacienda porque hay errores o hay inconsistencias o hay diferencias que de alguna manera luego tienes que solventar. Entonces ahorita es el momento ya de ir cuadrando todo para que no tengas mayor problema el año que viene. Perfecto. Entonces es el momento de ir planeando, ir viendo la documentación, todo lo que necesitamos. Digo, ahorita nos platicarás un poquito de todo eso porque digamos que pasando el 31 de diciembre ya no podemos hacer nada hacia atrás, o es muy poco lo que podemos hacer, me imagino. Sí, ya sería muy poco. De por sí sabemos que por ley la ley nos permite que podamos hacer modificaciones en nuestro CFDI, en cancelaciones, en emisiones, mientras sea el mismo ejercicio. Pero si ya es otro ejercicio, ya no. Entonces, si hay facturas por cancelar o facturas por emitir que no les hemos hecho a nuestros clientes o que nosotros no hayamos cancelado, es tiempo de hacerlo. Tenemos todo el mes de diciembre para hacer. Oye, que fue en el mes de febrero, no importa. Mientras sea el mismo ejercicio, la ley te lo permite. Ya pasando el 31 de diciembre, ya en enero, pues ya ahí puedes ocasionar un problema. Un problema por diferencia en ingresos o diferencia en deducciones. Entonces tenemos todo el mes de diciembre para corregir posibles errores o facturas, como insisto, que no
que ya no se pagaron o que tienen errores, hacer sustituciones y demás, para que quede el ejercicio pues lo más pulcro de alguna manera posible, ¿no? Posible, perfecto, por decirlo de alguna manera, ¿no? César, bueno, vamos a quedarnos con esa idea que nos dices, tenemos ese mes para planear y hacer una serie de cosas. Vamos a ir a un breve corte y vamos a regresar más platicando acerca de cómo planear nuestro cierre fiscal. Regresamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Regresamos aquí platicando ese tema tan importante con César Corona acerca de la planeación, el tema fiscal. César, nos decías que, bueno, es muy importante que en este último mes analicemos por ahí. Me decías, oye, hay facturas que a lo mejor he hecho durante el año y a lo mejor no me van a pagar o ya las veo un poco difícil el cobro. Más vale la pena cancelar, nos decías ahorita. Bueno, hay que analizar cada caso, pero tú tienes que hacer el barrido ya de todo el año y decir, bueno, a ver, estas facturas que están pendientes de que me paguen o están pendientes de cancelar porque no se llevó a cabo la transacción, bueno, hay que ver si hay que cancelarlas o no. Obviamente, si entramos en parte de cartera vencida, ahí ya lleva otro procedimiento. Pero en términos generales es depurar para que la precarga de información que hace la autoridad pues esté lo más cuadradita posible, con menos diferencias, ¿no? Entonces es el momento de hacerlo. Tenemos el mes de diciembre, que oye, que mi póliza de gastos médicos mayores para mi deducción personal que no me la ha dado la aseguradora, es momento de pedirla. Porque luego ya cambia de ejercicio y luego el mismo sistema, aunque la ley te permite hacer ciertas cosas, luego como que el sistema tiene ciertos candados que no te permiten, ya quieres reclamar tu impuesto a favor y luego no puedes, o te ponen muchos peros o te hacen dar muchas vueltas. Entonces la idea es que sea fluido, que tengas todo bien cuadradito, de tal manera que incluso hasta sea la devolución automática. Obviamente va a depender de los montos, de cuánto te va a salir a devolver, si te sale a devolver. Pero sí tenerlo todo bien listo, ¿no? Y considerar que en tu declaración anual, pues la autoridad te permite, si te sale a pagar impuesto, pues a pagar hasta en 6 mensualidades, pero tienes que hacerlo en tiempo y forma, ¿no? O sea, dentro de los tiempos que marca la ley para que obtengas ese tipo de facilidades. Uy, perfecto. Fíjate qué interesante. No sabía el esquema ese que había del plazo, ¿eh? Sí, o sea, tú puedes optar por pagarlo de contado. Bueno, se verá dependiendo de tu monto, de tu flujo. Puedes escoger 2, 3, 6, hasta 6 meses. Obviamente, entre más meses pasen, pues hay un recargo, ¿no? Sí, me imagino. Entonces, pero ahí tú tienes que evaluar, ¿no? Sí, el costo-beneficio, ¿no? El costo-beneficio, César, y devolviéndonos un poquito. Bueno, tengo una pequeña empresa, me lleva a lo mejor un despacho externo la parte fiscal. ¿Nos recomiendas que primero, bueno, por ahí hay algo que se llama la opinión de cumplimiento, ¿no? Me recomiendas que, bueno, primero se genere esa opinión que te sale en el portal del SAT y ahí te dice si digamos, está pendiente alguna declaración, está pendiente alguna cosa. Es como, digamos, un checklist ahí que te dice cómo andas o no. Bueno, lo recomendable es generarla cada mes, ¿no? Hay que generarla cada mes para no llevarte sorpresas. ¿Por qué? Porque de repente esa declaración pues te sirve cuando menos para saber qué declaraciones están pendientes por presentarse, porque no necesariamente va a reflejar que debes o no debes impuestos. Sí, eso es importante, ¿no? Es que se presentó, ¿no? Una declaración. Exactamente. Y cumpliste con la parte de la presentación de las declaraciones, sean informativas o de impuesto a la renta, IVA, IEPS, el impuesto de que se trate o retenciones, tú estar cuando menos con la certeza de que se presentaron, ¿no? Porque si no te puedes hacer sujeto a multas, ¿no? Y ahorita pues sí está multando bastante la autoridad, ¿no? Y la multa puede ir pues 14, 15 mil pesos por una declaración no presentada. Oye, pero que era en ceros porque yo ese mes no tuve actividad, pero de todas maneras. Aunque ahorita hay un programa de condonación de multas, ¿eh? Y sí hay que aprovecharlo, ¿no? Si traes multa, bueno, dependiendo de qué tan antigua sea la multa, puede ser te condonan del 100%, el 80%, el 60%, dependiendo. Y si traes ahí multas, pues la manera de saber en primera instancia es el reporte de cumplimiento de obligaciones. Entonces tú ya mandas a la autoridad a decir, bueno, es de este año o es del año pasado, ya la autoridad te manda un formato y te dice, te hago el descuento del 80%, paga y ya sale limpio tu reporte. Pero pues no hay necesidad de caer en eso, por eso es que la sugerencia es que es muy sencillo emitir el reporte del 32D. Y no nomás en el SAT, también en el Seguro Social y en el Infonavit, ¿no? Que finalmente, que tú muchas veces pagas
hojas de liquidación y de repente quedó ahí alguna diferencia pendiente y tú no te das cuenta hasta que te cae la multa, pero igual con los reportes de cumplimiento de obligaciones del SAT, del IMSS, del Infonavit, pues te vas dando cuenta cuando menos que puedes tener cierto nivel de certeza de que estás al corriente. Entonces, como empresario, ¿recomiendas que tengamos eso mes a mes? Sí, esa es la recomendación. Es muy fácil, es muy sencillo. Es como entrar al correo electrónico y descargar cualquier PDF ahí. Entonces ya de esa manera tú tienes pues más seguridad de que las cosas se están haciendo bien, ¿no? Obviamente es un reporte que marca ciertos cumplimientos. No que hiciste bien o no el cálculo, digamos, de los impuestos. Sí, porque eso ya es más complejo, sí, no va así tan sencillo, pero igual. Además hay ciertos, por ejemplo, bancos que te lo piden o algún proveedor que dice, oye, para que yo te pueda dar más crédito necesito ese reporte de cumplimiento. Entonces, si está negativo o para participar en una licitación con el gobierno, te lo van a pedir de seguro. Entonces, vale más adelantarse y tener pues todo bien, ¿no? Evitar multas, estar listo para entrar en cualquier licitación, porque luego de repente se tarda en limpiarse, porque, oye, me atrasé en una declaración. En teoría son 6 días hábiles en los que tarda en lo que tú la presentas en depurarse, sí. Pero a veces tarda más. Entonces, igual, y si estás muy apretado con los tiempos en una licitación y que te quedes fuera porque resulta que no estaba el 32 de limpio, pues va a ser un problema. Fíjate qué interesante lo que nos dices, sí hay que estarlo monitoreando y revisando, ¿no? Que esté actualizado y cualquier aclaración, pues buscar la manera de revisarla, ¿no? Para no andar a última hora. Sí me ha tocado que ahorita ya se piden muchas instancias en varias empresas o instituciones de gobierno y sí me ha tocado ver que algunos empresarios a veces están apurados. Sí, ¿no? Están presionados y pues ya tenemos que andar mandando aclaraciones a la autoridad de que, oye, se presentó esta declaración, pero igual, pues genera estrés. Sí, ¿no? Así es, nos genera estrés. Entonces, César, bueno, ya tenemos nuestro opinión de cumplimiento. ¿Qué recomendaciones nos darías así como, a un empresario para ver su cierre? O sea, me imagino que tenemos que hacer lo mismo cada mes. Hay que tener un tiempo, dedicarle, a veces yo le digo a los empresarios, aunque yo no veo tanto el tema fiscal, le digo, prepárate unos 5 días antes o 10 de tu cierre mensual, ¿no? Para planear el tema de tu mes. Y ahora, pues muy bien, o sea, perdida, tómate un mes para planear el cierre anual, ¿no? Entonces digo, ¿cuáles serían las recomendaciones? Nos decías la parte de documentación, facturas, ¿qué más? ¿Qué otro consejo nos puedes dar ahí? Bueno, ahí pues es muy amplio, ¿no? Lo que puedes ir tú haciendo, igual cuidar la parte de las deducciones, porque muchas veces dice, bueno, me quedó mucha utilidad y dicen, y no veo dónde está el dinero. Entonces, a ver, el asunto aquí es analizar precisamente todas esas deducciones y que estén completas, que no te falten, porque... finalmente, pero por ejemplo, muchas personas hacen gastos en Estados Unidos. Compras allá o servicios que contratan, entonces muchas veces no los meten. No los meten a la declaración, entonces ese gasto sí lo hicieron. Independientemente que las deducciones, por ejemplo, de productos tangibles, pues sí tienen que tener la importación, ¿no? El payment de importación y demás. Pero, por ejemplo, si tú pagas publicidad en Facebook, en Twitter, o contratas servicios en otros países, pues debes de incluirlo de manera manual porque no va a haber un CFDI. Entonces, muchas veces tienes todos esos gastos durante el año y no los has incluido. Entonces, la utilidad te sale más alta y te sale un impuesto a pagar más alto, diciendo que no es así. Por ejemplo, ¿no? Interesante el tema de plataformas digitales. Si quieres, ahorita regresamos, vamos a ir un breve corte y regresamos con ese tema de las plataformas, cómo podemos entonces meterlo o hacerlo de una manera deducible. Regresamos. Muy bien, bueno, estaban platicando con César Corona el tema... Ahorita decías, César, antes de ir al corte, de las plataformas digitales. Fíjate, a lo mejor yo desconocía ahí o cómo solicitar esa factura, etcétera. Sí, a veces invierten en esas plataformas y no lo deducimos. Bueno, nos platicabas que sí es viable y sí es deducible, lo puedes meter, ¿no? Sí es deducible. De hecho, pues tú entras ahí a la parte de facturación de Facebook, por ejemplo, y descargas tu factura. De hecho, incluso tienes que poner tu RFC. Claro. Y aunque la factura es de Ámsterdam o pues dependiendo de dónde esté, de qué plataforma se trate, pero ese es un gasto deducible y hay que meterlo. No va a haber un CFDI como tal, como los tradicionales que
conocemos pues que se emiten en México, pero sí, obviamente va a bajar tu base de los impuestos, ¿no? Okay. Entonces sí, incluir todo, pues que no se te pase, por ejemplo, toda la parte de la nómina, checar bien los pagos, que venga pues toda la nómina timbrada, porque tiene que estar timbrada. Acuérdate, si no está timbrada, pues no es deducible. Obviamente que todas las indemnizaciones, finiquitos, vacaciones, primas vacacionales, todo lo que hayas pagado durante el ejercicio que esté incluido. Hacer un barrido de cada uno de los rubros de tus gastos para que precisamente pues puedas meterlo y que sea real la base que finalmente te quede de impuestos. Obviamente si tienes empleados, pues todos los pagos del seguro social, que descargue, ahora tienes que cargar la información, por ejemplo en el Infonavit, en el IMSS, para que se genere un CFDI de los pagos que tú haces en materia de RCB, en materia de seguridad social, en materia de Infonavit, que todo esté, pues que no faltó, es que faltó meter, por ejemplo, la PTU. Si tuviste utilidad el año anterior, pues debiste haber pagado la PTU en mayo o en junio, según sea. Entonces, las utilidades y la participación de los trabajadores en las utilidades, y es importante pues que esté timbrado todo eso y que disminuya tu base, que no se te pase nada, que no se te pasen las deducciones que deben de ir, que sean nacionales, extranjeras, tienen que ir. Sí, es que recordemos, digo, César aquí es el experto y nomás por decir un número, o sea, de cada peso que entra, digamos, de ingreso, si no tienes tú, pues, ningún gasto, pues vas a pagar, digamos, un 30%, ¿no? Un 30, 35 en números promedio, pues. Ok, entonces es importante, bueno, revisar cuáles son las deducciones o gastos que la autoridad te dice. ¿Sabes qué? Es válido que por tu giro de negocio puedas tú deducir estos, que es obviamente, pues, los sueldos, rentas, etcétera, los servicios que pagas, que todo tenga su comprobante, digamos. Entonces, cuidar el comprobante y cuidar pues también la forma en que lo hiciste, porque tiene sus reglas también. Bueno, tienes razón, fíjate. ¿Cuáles serían los consejos o los errores más normales que tú ves que a veces pasa con los pequeños empresarios, para que nos puedas dar ahí unos consejos? Bueno, en términos generales, que muchas veces pagan cosas que no proceden, porque muchas veces dicen tú, bueno, va a depender de tu giro, obviamente, porque la ley marca una serie de deducciones, pero es una lista enunciativa más no limitativa. Entonces te dice la ley, dependiendo del régimen fiscal en el que estés, te dice que sean los gastos estrictamente indispensables para la operación de tu negocio. Entonces, una es de que muchas veces no piden factura, o piden y no se cercioran de que les llega. Porque después no vas a tener ese respaldo, ¿no? Y ya cuando te salen muy altos los impuestos, empiezas a quejarte, pero resulta que durante el año no tuviste cuidado de que Entonces, todavía, si te deben facturas de enero de este año, de febrero, de marzo, todavía las puedes pedir. Y tiene la obligación esa persona que te prestó el servicio o te vendió el producto de generarte la factura, mientras no pase el 31 de diciembre. Entonces, eso es de los errores más comunes que hay, que cometemos como empresarios muchas veces. O también otro de los errores más comunes es precisamente que no hacemos las facturas de ingresos correctamente, o de todos los ingresos. Oye, pero que las facturas, por ejemplo, sobre todo aquellos que venden al público en general, y que no hacen las facturas de las ventas. Entonces, ahí también hay problemas, ¿no? Porque finalmente es una venta que tienes que registrar y que muchas veces estás dando de baja del inventario ese producto que tú tienes. Entonces, hay que recordar que todo faltante de inventario para la autoridad es un ingreso omitido. Entonces, si tienes tu pendiente de facturar ingresos durante todo el ejercicio, tienes que hacer esa facturación antes de que se termine el año, ¿no? Pues César, digo, son consejos muy prácticos, lo que me estás diciendo, que tengamos cuidado, que busquemos obviamente pues tener todas las facturas o documentos. Podemos pedir, incluso revisar. Yo creo que todos pueden, se puede entrar y puedes revisar tú con tu RFC qué facturas te han emitido por mes, incluso conciliar y revisar, ¿verdad? Yo creo que sería algo muy importante. ¿Te hace falta algún comprobante o algo, poderlo pedir o solicitar aún, César? Y bueno, aún en este mes, ¿hay estrategias o algo que podamos hacer? ¿O todo es más que nada, obviamente, buscar toda la documentación,
Digo, cuestiones obviamente pues legales, ¿verdad? Sabemos que hay todo tipo de estrategias, ¿verdad? Pero... Sí, pues en términos generales, pues que cuides que no se te pierdan las deducciones. Okay. Y que incluyas todos los ingresos que debes de incluir, porque muchas veces pasa, por ejemplo, si tú estás recibiendo donativos, vamos así, legalmente donativos, por ejemplo, que el esposo le deposita a la esposa, entonces en ese momento, pues eso no genera un impuesto como tal. Okay. Pero si rebasa más de 600,000 pesos en el año, la esposa está obligada a presentar la declaración anual y decir que recibió esos donativos. Porque si no, entonces sí le da armas a la autoridad para que sí le pueda gravar ese ingreso. Que no debiera ser, porque realmente el esposo, pues él trabaja, él paga sus impuestos, le transfiere, por ejemplo, pero si son más de 600,000 pesos en el año, sí lo tiene que poner en su declaración anual. Obviamente, si recibiste una herencia, si recibiste un premio, donativos, tú los tienes que plasmar, obviamente dependiendo del monto, de 500, 600,000 pesos. Y obviamente todas aquellas personas porque ocurre mucho, que las personas pensionadas sobre todo, que reciben más de 400,000 pesos en el año, están obligadas a presentar declaración anual, pero ellos como piensan que están pensionados, luego no quieren hacer la declaración anual y luego los multa la autoridad. Y dicen, ¿por qué si yo estoy pensionado, por qué me están multando? Entonces sí es importante que tomar en cuenta todo eso. Claro, estamos hablando de la parte de pensiones de asalariados que están pensionados. Igual puede estar mezclado con alguien que tiene actividad empresarial y que está pensionado, porque tú como persona física puedes tener varios, ¿verdad? Varios regímenes fiscales al mismo tiempo. Hay unos que sí son mutuamente excluyentes, pero otros sí son compatibles y puedes tener 3 o 4 o 5 regímenes fiscales y a la hora de la hora eso te puede ocasionar pues que pagues más impuestos si no tienes cuidado de cómo los manejas. Pues bueno, qué interesante lo que nos platicas y es muy importante conocer nuestra situación. Primero, pues cuál es nuestra situación fiscal. Yo estoy dado de alta, pues bajo qué actividades. Segundo, tener tu opinión de cumplimiento al día, que no te falte presentar ninguna declaración porque te pueden multar, como tú dices, César. Y tercero, bueno, ahorita estamos en el planeación del cierre, o sea, ver todos nuestros ingresos, todos nuestros gastos, porque de ahí la diferencia, digamos, para la autoridad se llama base gravable, ¿verdad? Así de ahí es. te empiezan a calcular, o sea, cuántos fueron tus ingresos, cuáles son tus gastos, sobre lo que queda, de ahí la autoridad nos cobra. Así que entonces tenemos que tener cuidado de todos los gastos que hayamos realizado, tenemos que hacerlo. Y que cumplan con los requisitos, ¿no? Que cumplan con los requisitos, bueno, qué así, y tener los comprobantes. Porque otro error es pagar cosas en efectivo, ¿verdad? No sé, tenemos que pagar por transferencia. No sé. Sí, así es, dependiendo de los montos y del régimen fiscal, pues tiene sus reglitas, ¿no? Pero finalmente que todo lo que deba de estar facturado en gastos lo esté, sea nacional o extranjero, y también tus ingresos. O sea que, por ejemplo, muchas veces pasa que en depósitos tienes 100,000 y en facturado tienes 80. Entonces ahí estás dejando de facturar una parte y te puede meter eso en problemas. O finalmente que tienes muy pocos ingresos y muchos gastos. Eso también te puede meter en problemas. Bueno, así que ahorita vamos a un breve corte y regresamos más platicando con César Corona este tema, planeación fiscal para cierre de año. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos platicando con César Corona, ese importante tema de la planeación fiscal. César, se va bien rápido el tiempo aquí, de verdad, al aire. Si tienes alguna duda o pregunta, de verdad, con toda confianza, algo específico que quieras compartir aquí con nuestro invitado o saber tú de forma particular para tu empresa, con mucho gusto puedes hacerla llegar y vamos a estar atentos aquí en producción y un servidor para poderla hacérsela llegar aquí a César y poderla compartir. Pero bueno, César, nos platicabas un poquito de eso, ¿no? Que tenemos que tener cuidado con el tema de nuestros ingresos, de nuestros gastos y sobre todo decías que cumplan con los requisitos. ¿Sí? O sea, a veces a lo mejor nos falta, a lo mejor conocer un poco, tenemos un dinero en efectivo, pues gastamos esto, pedimos factura, pero estrictamente pues no, a lo mejor no es deducible para la autoridad. Tenemos que cuidar todos esos detalles, ¿no, César? Sobre todo, me decías ahorita, muy pocos ingresos y tienes muchos gastos, también la autoridad pues se hablaba, hace raro. O me toca a mí en la parte financiera, fíjate que, pues sí, declaraciones en pérdida y luego quieren pedir un préstamo bancario, pues obviamente no cuadran los números y para el banco dice, oye, pues una empresa que pierde, pues no la voy a prestar. Pero bueno, ya son otros temas, ¿no? Así es. Sí, también hay que recordar que cada régimen fiscal
tiene sus ventajas y sus desventajas. Okay. Entonces, la idea aquí es que tú, si tienes, por ejemplo, dices, bueno, es que tengo mi negocio, pero aparte tengo una casita en renta, o tengo una oficina en renta, o sabes que tengo un dinerito guardado en el banco y me genera intereses, etcétera, etcétera. Okay. Tienes ingresos de diferentes capítulos de la ley o de diferentes regímenes fiscales. Y entonces, la idea aquí es que tú aproveches cada una de las ventajas de cada régimen. Okay, que no las pierdas por desconocimiento, ¿no? Okay, muy bien. U ocasiones, pagar de más sin saber, puedes llegar a pagar de más. Okay. Igual a pagar de menos. Entonces, es aprovechar si la ley te da beneficios, pues es aprovecharlos al máximo. Para que precisamente no te veas tan golpeado. Si bien es cierto, pues hay regímenes fiscales que es bastante alto el impuesto, que puede ser hasta el 35%, y ya no nos vamos a meter con cuestiones del IVA, pero igual, pues si tú desconoces los beneficios de tu régimen o de los regímenes en los que tú estás, pues vale más enterarse ahorita para hacer los cambios que se tengan que hacer para la combinación de estos regímenes y aprovechar, a ver si estás aprovechando cada uno de ellos. Porque hay veces que se mezclan las tasas y eso ocasiona más impuesto. Claro. Pero entonces, ¿qué hacer en ese momento? Entonces, obviamente son trajes a la medida, ¿verdad? Porque la situación de una persona física que tiene diferentes regímenes fiscales, pues es diferente a otra, ¿no? Por su nivel de ingresos, por los tipos de ingresos que tiene, ¿no? Entonces, aquí es importante aprovechar esos beneficios que el legislador te dio al poner la ley como tal. Y que en muchos casos se desaprovechan. Fíjate qué interesante lo que me dices. Hay que tener cuidado entonces, revisar cuáles son los regímenes que estamos dados de alta, ver los beneficios que tiene uno y otro, y a lo mejor, bueno, me ha tocado también escuchar eso, ¿no? El tema fiscal, que a veces tienes una empresa, pero tienes a jugar también arrendamientos o rentas, y tú le rentas a la empresa. No sé, hay diferentes formas o estrategias. De una forma u otra pagas impuestos, ¿no? Pero a lo mejor en una puedes pagar un poco menos que en otro régimen, etcétera. Ahí tú eres más el experto, César, como nos dices, ¿no? Hay que tener cuidado con eso y sobre todo aprovechar, ¿no? Así es, o sea, verlo como un todo, ¿no? Como un todo, y todos tus ingresos, pues irlos poniendo en el capítulo que le corresponde. Y aprovechar las ventajas de cada uno de ellos. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, en el caso del arrendamiento, si es un arrendamiento tradicional, pues la ley te da un 35% de deducción ciega, como un ejemplo. Sí, que deduzcas básicamente el 35% de lo que ingresa. Así es. Sin ya calculas sobre la diferencia del impuesto. Ahora, pues si es casa habitación, pues no lleva IVA, ¿verdad? Esa es otra ventaja. O ver que tu producto que tú estás vendiendo, por ejemplo, por decirte, si tú eres del giro de la educación, todas aquellas cursos que tú des o carreras que des que tienen registro de validez oficial, pues no graban IVA. Entonces ahí es aprovechar también un 16% menos que tú le vas a cobrar a tu cliente. Y muchas veces por desconocimiento cobras esos impuestos y ya eso te afecta de manera en tu flujo, en responsabilidades con la autoridad y en el mercado, porque estás cobrando un 16% más y muchas veces es por no saber. Claro. ¿No? Pues fíjate, bueno, diciembre es un mes para los empresarios, yo sé que de flujo, pues también tienen que pagar obviamente aguinaldos, pagar quincenas obviamente pues muy seguidas, o sea, a lo mejor vacaciones y también la parte fiscal. Ahorita y tú tienes que ver, porque finalmente ya sabes ahorita cuánta utilidad estás teniendo en 11 meses y si va la tendencia cómo vas a cerrar el año, y tú sabes que finalmente tienes que pagar un 10% de esas utilidades a los trabajadores. También. Entonces tú tienes que ir viendo que vas a apartar un dinero para el mes de marzo o abril, según sea el caso, si eres persona moral o física, para que vas a hacer esos desembolsos. César, y en ese tema, ¿qué le recomiendas a tus clientes? Porque sí, yo he visto en tema de flujos, pues obviamente a veces le digo, aparto una cantidad ahí mensual, ¿no? O una parte del IVA, etcétera, porque a veces a la mera hora de pagar, pues salen unas cantidades y me dicen, oye, pues ya no tengo, ¿no? No tengo dinero. Se volvió parte del flujo operativo y ya no lo gastamos, ¿no? Sí, entonces ese es el asunto, que tú tengas tu flujo de efectivo, pero bien detalladito, para que precisamente no te pasen ese tipo de situaciones, porque muchas veces mezclas unas cosas con la otra y te va consumiendo la operación del negocio y al rato no tengo suficiente flujo para
para los meses en los que, porque tú tienes que tener identificado, por ejemplo, tú sabes que el mes de diciembre es un mes pesado para los empresarios, sí, porque tienen que pagar los aguinaldos. Luego viene marzo y abril para el pago de los impuestos. Luego mayo y junio para el pago de las utilidades. Entonces, y luego el verano a veces se cae un poco. Exactamente. Entonces, tú tienes que tener ahí bien identificado, más si ya eres de años trabajando, pues todos esos altibajos. Así es. Y luego viene muy buena venta en enero, pero luego ya viene la cuesta de enero, ¿no? Entonces, todo eso es importante. Si tú no lo tienes bien en números plasmado en tu presupuesto, pues sí te vas a ver en problemas. Claro. Muy bien, bueno, pues la verdad que interesante nos platicas. César, vamos a ir un breve corte. La verdad, muy interesante este tema. Yo creo que a los empresarios les sirve mucho todo lo que nos has compartido en esta tarde. Vamos a regresar y vamos a platicar un poquito más acerca de tu despacho, los servicios y cómo poder aterrizar esto ya de manera práctica para poder tener este cierre anual. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, estamos en la parte final de nuestro programa, César. Se va rápido el tiempo, como te digo aquí. Estamos transmitiendo en vivo para ti. La verdad, muy interesante lo que nos has platicado. Tengamos cuidado de hacer nuestras declaraciones, de preparar toda esta información. De alguna manera la autoridad ya la tiene, ¿verdad? Tiene todas las facturas que emitimos y las que nos han dado, pero nosotros tenemos que cuidar que sea la información correcta, adecuada, revisar todo, que se cumplan sobre todo los requisitos fiscales, nos decías, ¿verdad? César, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de los servicios que brinda tu despacho, acerca de, toda asesoría que brindas a los empresarios. Platícanos un poco por ahí, vamos a poner tus datos también en pantalla y si es posible tu página web y todo eso. Bien, pues mira, nosotros pues somos un corporativo que atiende asuntos fiscales. Obviamente hemos estado en la plática pues desarrollando todos esos temas que son muy interesantes, como bien dijiste en un principio. Finalmente la autoridad fiscal es nuestra socia y es un porcentaje importante de impuestos. Entonces hay que planear muy bien todo este tipo de situaciones para que precisamente no nos afecte, ¿no? Porque finalmente es un entorno económico difícil y si tú no administras bien la parte de los impuestos puede ser una desventaja para ti. Entonces nosotros les ayudamos precisamente a esa toma de decisiones, a esa información que debe ser oportuna y a presentar toda la información que se necesita para las autoridades fiscales, ¿no? Llámese pues aspectos contables, aspectos fiscales y que están muy relacionados con lo financiero, obviamente, porque pues es integral, ¿no? Igualmente pues no deben olvidar los empresarios la parte de los inventarios, tienen hasta el 31 de diciembre para levantar su inventario, porque se tiene que presentar en su declaración también. Y tener cuidado con eso de los faltantes, ¿no? De inventario. Y también tenemos una incubadora de empresas para todos aquellos que quieran poner su propia empresa y que pues tengan una idea de negocio, ya sea los pilares que manejamos son pues el emprendimiento, la incubación, el desarrollo empresarial y la aceleración de empresas, ¿no? A través de pues consultores de amplia experiencia que te ayudan a si no tienes una empresa y la quieres tener, pues te ayudamos a tenerla. Y si ya la tienes y la quieres hacer crecer, también te ayudamos. Perfecto. Entonces, desde si tienes una idea, un proyecto, te ayudan a incubarla, desarrollarla y, darte de alta y luego, llevar la contabilidad y toda la parte fiscal que dices, ¿no? Sí, así es. Excelente. Entonces, desde una empresa pequeñita, un emprendedor, hasta una empresa grande, un gran corporativo, también asesoría, me imagino. Gente que ya tenga su propio contador interno, pero también puedes asesorar en el tema fiscal. Así es, asesoramos también igual, ¿no? Porque también entramos en temas de nóminas, de laboral, de contratos, todo eso, ¿no? La parte legal también. Entonces, la parte legal, sí. Perfecto. Entonces, es un servicio completo, César, todo lo que brinda tu despacho, Corona Dávila y Asociados. Y aparte eres empresario, ¿no? Y emprendedor de diferentes giros ahí también. Sí, también. No, pues la verdad, César, muy interesante lo que nos has platicado el día de hoy, muy enriquecedor, muy importante. Por ahí vamos a ver que parezca también, si es posible, ¿dónde te podemos contactar? O sea, por ahí va a aparecer con tu celular, pero ¿tienes redes sociales? Sí, ahí pueden vernos en redes sociales en Corona Dávila y Asociados. De hecho, tenemos en enero, ya vamos a iniciar con nuestro diplomado fiscal 2023, donde presentamos las reformas para 2023 en materia de los diferentes impuestos, en la ley de ingresos de la Federación, en materia de REPSE, porque pues ya ves que muchas empresas requieren lo del REPSE, en materia laboral, todo eso.
Entonces ya vamos a suministrar más información en nuestras redes para que se inscriban todos aquellos que quieran actualizarse, ¿no? Qué importante estar actualizados. Por ahí está apareciendo, gracias aquí a producción, Sebastián, está apareciendo tu página de internet, César, ahí en pantalla. Así que bueno, tienes alguna duda, ¿no? Inquietud, quieres pues crecer y profesionalizar tu empresa, pues muy importante acercarte a expertos como con César Corona y su despacho Corona Dávila Asociados, con mucha experiencia y sobre todo mucha trayectoria ya aquí en nuestro estado. César, pues la verdad, una vez más agradecerte por estado aquí en esta tarde, gracias. Muchas gracias por invitarme, estamos muy contentos de estar aquí contigo esta tarde. Al contrario, César, ¿algún comentario final nada más a los empresarios sobre el tema fiscal, que cuiden, sobre todo este último mes, ¿verdad? Bueno, que no se duerman y que pues actualicen, todavía nos queda un mes, que pasa volando. Sí, así es. Entonces vale más prevenir que lamentar. Perfecto, César, gracias. Nos dejas esta frase para pensar. Muchos consejos prácticos que nos dejaste también en este día. Y bueno, y a ti, darte las gracias por estar con nosotros en esta tarde y, bueno, aprender más de principios financieros con tu servidor Mario Lizola. Una vez más, pues muchas gracias y nos vemos más adelante. Gracias por su atención. Nos vemos el próximo martes, 6 de la tarde. Principios financieros con Mario Lizola.